¿Es acaso por falta de fe que realmente no recibes tu milagro? ¿O es acaso por falta de fe que no sales de la crisis financiera en la que te encontramos? Hay una realidad que no podemos ocultar. Estamos pasando por momentos un tanto difíciles de pandemia, en donde no tan solo la salud se ha visto afectada, pero sino también diferentes áreas de nuestra vida están siendo tocadas. En mi caminar con varias personas cristianas, me han dicho, ¿acaso me falta la fe? Porque realmente no he visto el milagro llegar. ¿Acaso he hecho cosas indebidas que ha abierto puertas para que todas estas consecuencias negativas lleguen a mi familia? Quiero darte la bienvenida a Actualidad con Propósito, en donde hoy estaremos hablando sobre la fe versus la enfermedad. Mi nombre es Benji Pérez y te damos bienvenida a Actualidad con Propósito. ¡Qué bueno que llegaron! Llegué. Nosotros estamos ready. La mejor decisión que vas a tomar. Cámbiate a energía renovable. Llama ahora a Power Solar. Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida a tu programa de Actualidad con Propósito, en donde hoy tocaremos un tema muy interesante que lo hemos titulado La fe versus la enfermedad. Pero con esto tengo un gran invitado que quiero presentarte. Él es un líder pastoral de la iglesia de Arde, que se está ubicada aquí en la ciudad de Miami, un gran influenciante en el mundo cristiano y también es miembro de la Asociación de Ministros y Pastores del sur de la Florida, es actualmente uno de los board members, y con nosotros se encuentra el pastor Wilson Díaz. Pastor, bienvenido a este programa de Actualidad con Propósito. Qué gusto poder tenerte. Muchas gracias, gracias por tenerme hoy aquí en su programa. Estoy muy contento y agradecido de poder haber recibido esta invitación. Excelente. Para ustedes que me están viendo, quiero que sepan que justo a mi lado se encuentra un victorioso del COVID-19. Pastor, me alegra tanto verte como te ves súper bien. Para aquellos que no saben y que nos están escuchando, porque como usted sabe, este programa lo escuchan en diferentes partes del mundo, hay una pandemia que está atacando al mundo entero. Y usted, siendo pastor, líder pastoral de una iglesia, fue una víctima de lo que fue esta enfermedad. Damos gracias a Dios porque fue un gran victorioso, pero yo veía tus imágenes, cómo estabas en el hospital, tomando las prácticas de respiración. Tu físico no era el mejor y fue un proceso muy doloroso, aunque hubo un gran pueblo orando, clamando, creyéndole a Dios que hoy estarías con nosotros aquí y que eres un gran victorioso del COVID-19. Pastor, ¿cómo fue esa experiencia que atravesaste a través de este momento difícil de pandemia? Bueno, fue un tiempo realmente bastante difícil, bastante complicado. Cuando inició todo esto de la pandemia mundial, nosotros lo primero que hicimos fue hacer de nuestro hogar un búnker y desde casa transmitíamos todos los días a la iglesia para estar conectados. Fue un tiempo muy especial porque nos llenamos de palabras y de promesas. El Señor nos empezó a dar mucha dirección y la verdad, en mis cálculos no estaba enfermarme. En mis cálculos estaba que íbamos a pasar toda esta crisis mundial y que la enfermedad no nos iba a alcanzar ni iba a entrar a nuestra casa. De hecho, fue muy decepcionante de forma natural para mí cuando me doy cuenta que enfermé y ahí fue donde empezó un proceso fuerte de fe, un desierto tremendo que creo que terminó afectándome más que la misma enfermedad. Interesante lo que acabas de señalar, pastor. Yo doy fe de que tu iglesia siguió las ordenanzas del gobierno. Creo que seguiste a pie de la letra cada norma que el gobierno local estableció. Incluso aún todavía no es abierto en su totalidad. Y uno se pregunta, wow, sigo todas las normas, mantengo el distanciamiento social, pero aún soy contagiado, tanto tú y creo que algunos miembros de tu familia también lo fueron. Y conversando con varias personas en la calle, hablando con ellos, surge esto.
y me gustaría que tú lo pudieras abundar. La fe versus la responsabilidad. Te presento estos dos bandos. Este es el bando que dice, yo tengo una super fe increíble, yo no me voy a poner mi máscara, yo voy a estar en las calles, yo me voy a congregar, porque Dios va a cuidar de mí. Pero está otro bando, que es un bando con la misma fe, creyendo de que Dios va a cuidar de mí, pero quiero ser responsable. ¿Cómo podemos medir la fe versus la responsabilidad? Y tú siendo más que nadie un victorioso del COVID-19, creo que podemos aprender mucho de lo que puede ser aplicar la fe versus la responsabilidad. Yo aprendí algo hace algunos años y es que si nuestra espiritualidad no es práctica, no sirve. Debemos de tener una espiritualidad práctica que nos lleve a dinámicas naturales que nos ayuden a crecer. Y ahí fue donde nosotros aprendimos y entendimos que teníamos que mantener un protocolo, que debíamos honrar al gobierno y que debíamos, por supuesto, que buscar el corazón de Dios de una forma mucho más intensa. Algo importante aquí es que nosotros pudimos entender que todo lo que estaba pasando de forma natural simplemente era un pretexto que Dios podía usar para que nosotros fuéramos profundo en Él. Y lo que quiero decir con esto que estoy mencionando es que sí debemos de seguir un protocolo, pero aquellas personas que ponen su espiritualidad como escudo para no entender que deben de manejar cierto protocolo y salen, es porque no quieren salir de su naturalidad. Quieren que todo siga transcurriendo normalmente, pero en realidad tenemos que ser espirituales para discernir que esta fue la encerrona del Espíritu Santo. Esto no tiene que ver, ya para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, esto no tiene que ver con una enfermedad natural. Esto tiene que ver con un proceso del Espíritu en nuestras vidas y en nuestros hogares. Entonces yo diría, respondiendo concretamente tu pregunta, es que debemos de seguir el protocolo. Eso no significa que nosotros no tengamos fe o que estemos dudando de ella. Y de la misma forma debemos de mantenernos firmes en el Espíritu, buscando la dirección de lo que Dios Padre quiere que nosotros vivamos en medio de todo este proceso. ¿Sabes qué dice? Mantenernos firmes en el Espíritu, buscando la dirección del Dios Padre. Me acuerda a Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue separado al desierto para ser tentado? Lo dice la palabra. Y Satanás se le presenta y lo quiere tentar con le dice tres cosas para tentarlo. Una de ellas es que si te lanzas por este precipicio, de seguro ángeles vendrán y cuidarán de ti. Y lo vemos que Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Acaso nosotros tentamos queriendo no continuar la parte práctica y decirle, Dios va a cuidar de mí, pero si yo puedo hacer ciertas cosas que me corresponden a mí hacer, ¿no estaré yo tentando a Dios en cuanto a esto? Es tremendo. Y por eso es que la palabra es tan importante para que nosotros nos anclemos y no nos volemos en nuestra espiritualidad. La palabra nos ayuda a mantenernos anclados en Él. Y algo muy, muy claro es que Jesús mismo, antes de ir a la cruz, Él le pidió al Padre si era posible pasar esa copa. Quiere decir que nosotros íbamos a estar expuestos a momentos de sufrimiento, de enfermedad, y no necesariamente creer que todo a nuestro alrededor va a tener una imagen positiva todo el tiempo. Serán necesarios los procesos. Yo entendí que como líder pastoral, como padre espiritual de una generación que el Señor me ha entregado, entendí que necesitaba pasar por ese filtro para que mi fe se estirara, para que mi espíritu se engrandeciera y para que de alguna forma en algunos conceptos que posiblemente yo tenía en mi mente, pero no en mi corazón, empezaran a ser mucho más profundos. Sabes que Juan, y esto da pie a la próxima pregunta que te hago, al principio del programa comentaba y decía que con personas cristianas que he hablado, me dicen, pero yo le he creído tanto a Dios, he orado tanto en fe, he creído ese granito de mostaza, pero aún estoy enfermo, pero aún no veo mi sanidad. O
ofrendé tanto, diezmé tanto, pero perdí mi trabajo. Y pastor, Juan, el libro del Evangelio, Juan 16:33, mira lo que dice. Dice, estas cosas, y esto es Jesús hablando, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y después dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Cuando te escucho hablar de que Jesús dijo que íbamos a pasar por momentos difíciles, pero que estaría con nosotros. ¿Estamos exentos a las enfermedades? ¿Estamos exentos al COVID-19? ¿Estamos exentos a no pasar dificultad? Es la pregunta que te hago, pastor. Tenemos que mirar las estadísticas y reconocer que decenas, cientos y quizás miles de pastores ya murieron por causa de esta pandemia. Y tenemos que reconocer que eran hombres de Dios, no podemos decir que eran hombres con pecado, porque uno se evalúa. Cuando yo caí enfermo, yo dije, tengo una puerta abierta, una ventana abierta, un garaje abierto, ¿qué abrí para vivir esto? Y lo primero que uno hace es buscar autocondenarse por las cosas que están pasando. Gracias a la familia de la fe, amigos espirituales, me ayudaron a centrarme, a ubicarme en el espíritu y no reaccionar de forma natural ante esa realidad que estaba viviendo. Muy importante también para las personas que nos están viendo decirles, no es para tener miedo, no tenemos por qué tener miedo, no nos podemos volver ermitaños, encerrarnos en nuestros hogares, las iglesias que ya están operando, entonces no volver a la iglesia. El que no piense volver a la iglesia hasta que todo esto pase, pues los veremos como en el 2023, porque serán ya personas que solo ven por internet. Claro que hay que vencer el temor, claro que hay que seguir los protocolos, pero entender que Dios es Dios y Él gobierna por encima de cualquier situación. ¿Tendremos aflicción? Sí. ¿Nos podremos enfermar? Sí. ¿No necesariamente vamos a ver inmediatamente el fruto de todo lo que hemos sembrado? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ver con promesas, con un futuro glorioso. Y hay cosas que nosotros no veremos, pero las cosecharán nuestros hijos. Hay cosas que nuestros hijos no alcanzarán, pero las cosecharán nuestros nietos. Nosotros no sembramos para nosotros sembramos para generaciones. Nosotros sembramos por lo que está por venir. Y aún si muriéramos sin ver algunas promesas, como muchos ejemplos bíblicos de personas que no alcanzaron a entrar en esa tierra prometida, Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo fiel y Él sigue cumpliendo su palabra. Wow, poderosas palabras. Pastor Wilson, me gustaría que te dirigieras a estas personas que están pasando por este momento del COVID-19 o tiene un familiar que está pasando por este momento. Si tú te acabas de sintonizar con nosotros, a mi lado se encuentra el pastor Wilson Díaz, un victorioso del COVID-19, que atravesó un momento muy duro y muy difícil, en donde Dios permitió que le conociera de una manera distinta y diferente. Y pastor, si yo no atravieso, nunca podré comprender. Y yo creo que hay personas que te van a estar escuchando en este momento, y yo quiero que te dirijas a ellas. Y quiero que hablemos, que te dirijas a esas personas que están pasando por momentos difíciles, de enfermedad, donde su fe flaqueó, donde tienen dudas, donde dicen, Señor, ¿hasta cuándo, pastor? Es tremendo lo que tú me dices, porque a medida que iban pasando los días en medio de esta enfermedad, que es bastante oscura y diabólica, yo me levantaba diciendo, hasta aquí llegó, porque es como un sufrimiento, como una agonía. Y yo decía, este es el último día, pero a medida que fueron pasando los días, las semanas, 15 días, yo decía, no puede ser, ¿y esto hasta cuándo? Y ahí es donde nuestra fe es debilitada, donde nos sentimos agotados, porque nosotros queremos ver las cosas ya, la sanidad ya. Yo quiero decirle a esas personas que están en medio de toda esta situación que esta enfermedad es más mental que física, es más espiritual que natural. Esto tiene que ver con un proceso en nosotros donde nosotros tenemos que seguir peleando, levantándonos, no podemos dejarnos vencer. Acudir a la misericordia de Dios, celebrar la cena del Señor, llamar a un líder, llamar a alguien espiritual fuerte para que oren por ti. ¿Por qué?
porque nuestro escudo de fe en un momento así está en el piso. No tenemos ni fuerzas de levantar ese escudo. Wow. Entonces tenemos que llamar a personas empoderadas, fuertes, que nos ayuden a levantar nuestro propio escudo y aún que pongan su escudo para que nos ayuden a pasar este proceso, que termina siendo más espiritual que natural. Definitivamente es lo que tengo para decirle a todas esas personas que no dejen de orar, que no dejen de creer y que Dios tiene el poder para sanar. Hay tantas personas que se han mofado de los pastores o que están enfermos o que dicen, ¿dónde están los pastores que oran y sanan las enfermedades? Y es que detractores y perseguidores siempre van a haber, pero nosotros entendemos que esto no tiene que ver con resultados, esto tiene que ver con la naturaleza de Dios, esto tiene que ver con su misericordia, esto tiene que ver con su tiempo. Él va a hacer las cosas en su tiempo, Él va a usar los procesos duros para hacer cosas gloriosas en nuestra vida. Después de todo este proceso, yo soy nuevo, yo salí fortalecido, salí renovado, salí revitalizado, empoderado. Tengo más fe, pastor, tengo más fe, tengo más visión, siento que el Señor me ha dado mayor unción. Wow. Y todos los procesos, cuando tú los vives, cuando tú reconoces tu estado y dejas que Cristo sea en ti, saldrás victorioso y saldrás resucitado. Wow, de verdad, verdaderamente, pastor, me gozo en poder escucharte, porque es un testimonio que tú lo has pasado, que tu familia, tu esposa Erika, que estuvo ahí fuertemente, tus hijos, la iglesia, ¿verdad? La comunidad se unió y creo que se ha dicho mucho en el día de hoy. El tiempo apremia y de verdad que quisiéramos quedarnos con el pastor. De repente para una próxima ocasión lo podríamos traer. Pastor, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Verdaderamente, de todo corazón me anima, me inspira y me edifica tu testimonio. Pastor, queremos darte un presente de parte de la compañía Power Solar. Wow. Power Solar es una compañía de energía renovable y les invito a que vayan a su página de internet, que es powersolarpr.com, y damos gracias a Power Solar porque gracias a ellos este programa es posible y queremos otorgarte. Yo sé que al pastor le gusta mucho la gorrita, por eso fue que le pedimos una gorra de Power Solar y pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Combina, sí, perfectamente, combina que sí. Bueno, al regresar de la pausa estaremos con el doctor Luis Roberto Piña, que tendrá unas palabras finales sobre el tema que ha sido muy interesante en el día de hoy. Te pido que por favor compartas esta transmisión. Yo creo que hay muchas personas que necesitan escuchar lo que hoy se habló aquí en este tu programa de Actualidad con Propósito. ¡Qué bueno que llegaron! Llegué. Nosotros estamos ready. La mejor decisión que vas a tomar. Cámbiate a energías renovables. Llama ahora a Power Solar. Gracias por mantenerse conectado a nuestro programa de Actualidad con Propósito. Un programa que realmente lo que hacemos es eso, es poder hablar temas de actualidad, pero que puedan bendecir nuestra vida. Este programa es transmitido cada tercer martes, así que esté pendiente y conéctate a nuestro programa. Hoy estuvimos hablando sobre un tema muy interesante y es el tema de la fe versus la enfermedad. Un tema que puede traer consecuencias para la vida de cada uno de nosotros, porque quizás a veces nuestra fe es tambaleada, a veces nuestra enfermedad llegan a nuestra vida y nosotros podemos pensar, ¿tendré fe? ¿Fue la enfermedad que llegó a mi vida porque quizás no tenía la suficiente fe? Pero qué bueno que hoy pudimos hablar y aclarar estas preguntas y poder realmente saber que Dios está con nosotros en todo tiempo. De que sí es posible que nosotros como pueblo de Dios podemos experimentar situaciones difíciles, pero que Dios ha hablado que Él va a estar con nosotros cada día de nuestra vida. Y para terminar, quiero compartir un versículo que yo sé que usted lo conoce.
un versículo que realmente usted de memoria lo puede recitar. Pero hoy quiero que lo podamos compartir en una forma de declaración para poder afirmar nuestra fe, que aunque pasemos por situaciones difíciles, Dios estará con nosotros. Así que quiero que podamos leer juntos este Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará de senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista no está excluido de las situaciones de la vida, pero el salmista confiaba que había un Dios por encima de las circunstancias, que aunque él estuviese pasando por situaciones difíciles, sabía que tenía un Dios que está de su cuidado. Hoy queremos invitarte y hoy queremos afirmarte una palabra de fe, de que no importa por las situaciones que estás experimentando hoy, la enfermedad, la escasez, el problema, pero hoy Dios te dice: yo estoy contigo durante ese proceso y te daré la paz y la guianza que necesitas. Esto es Actualidad con Propósito, y queremos darle gracias a todos los auspiciadores que han sido parte, incluyendo a Power Solar, que es nuestro auspiciador principal, que este programa se transmita cada martes, cada tercer martes de cada mes. Así que nos vemos en la próxima de Actualidad con Propósito. Bendiciones.